Perdón, Señor, perdóname y dame tu gracia para perdonar. Quitar a veces las cuerdas que nos atan a ciertas cosas, ¿no? Pues para eso está hoy aquí don Miguel Antonio. Don Miguel Antonio, la antigua Barrera, perdón. Él es sacerdote, es párroco de aquí, de la Villa de la Güime, de San Sebastián. Se ordenó en 1974, así que el próximo año hará su boda de oro sacerdotales, el 18 de julio, ¿verdad? El 18 de julio. Franco no se había muerto y él ya era sacerdote. No sé si... Es también desde hace unos 15 años canónico, ¿no? Canónico de la Catedral de Las Palmas también. 25 años canónico de la Basílica Catedral de Canarias y también ahora por último es director del Hogar Sacerdotal. Pero lo más interesante de don Miguel, bueno, de otras muchas cosas, es lo que se ha pasado, lo que ustedes, la información que ustedes tienen. Desde el año pasado, él ha sido elegido uno de los ministros o de los sacerdotes especialmente indicados para convertirse en misionero de la misericordia. Dice el Papa que esto del misionero de la misericordia lo instituyó el Papa en el año 2016, por aquel año jubilar, no sé si lo recuerdan, de la misericordia. Estas personas, dice el Papa, es una responsabilidad para ellos, les es confiada pues la tarea porque se les pide ser en primera persona testimonio de la cercanía de Dios y de su modo de amar. Y el Papa, cuando pedía a las diócesis del mundo que buscaran sacerdotes para desempeñar esta tarea, pedía, dice él, el año 2019, que fueran personas que se identificaran, pedían a los obispos, que identificaran a sacerdotes que fueran santos, misericordiosos, dispuestos a perdonar, para que se conviertan en auténticos misioneros de la misericordia. No sé si por eso eligieron a don Miguel, por ser santo misericordioso, pero si no es así, pues es lo que el teatro favorito. Pues nada, les dejo con él y ya saben que la charla va a ir, por supuesto, en torno al perdón y no recuerdo exactamente cómo era el título, pero era relativo al perdón y todo lo que eso conlleva. El sacramento de la penitencia. Le damos un aplauso, ¿les parece? ¿Se escucha? Pues nosotros, por lo menos. Aclaro lo de, ya que me dio el título ese de misionero de la misericordia, explico un poquito en qué consiste. El Papa Francisco, hay unos pecados reservados al Papa, que no los puede perdonar ni un sacerdote, sino solo el Papa. Entonces el Papa Francisco ha delegado en una serie de sacerdotes por las distintas diócesis quienes pueden perdonar esos pecados en nombre suyo. Por lo tanto, sería el que tiene la potestad de perdonar los pecados reservados al Papa. Además de la misión que comentaba Jesús, de ir pregonando, anunciando, no es que yo sea el misericordioso, sino anunciando, comunicando el perdón y la misericordia. ¿Cuáles son esos pecados reservados al Papa para que los entendamos? Pues son 5 pecados reservados al Papa. El primero es el atentado contra el Papa, si alguien atenta contra el Papa. El segundo es la profanación de la Eucaristía. El tercero es si una persona va a confesarse o simula la confesión, graba la confesión y luego la divulga. ¿Me explico? Es decir, si alguien va a confesarse, ¿qué ha pasado? Graba la confesión. Normalmente lo que hacen es ir por distintos confesores para preguntarle cosas que pueden ser pues, de interés público y después la otra. Esa es otra. Otro pecado reservado al Papa es si un sacerdote falta al sigilo sacramental. Si un sacerdote de alguna manera puede faltar
al sigilo, al secreto de la confesión. Que también ese sería un pecado reservado. Y el quinto pecado reservado al Papa es si un sacerdote en el confesionario puede hacer alguna insinuación, sobre todo respecto al sexto mandamiento, al penitente. Esos son los pecados, los 5 pecados reservados al Papa, que en este sentido delega para que vaya. Me explico en esto para que quede claro. Sí, pero y uno en caso tal de tener de que le suceda eso, pues en este caso todavía creo que a mí no. ¿Y dónde encuentra uno esos sacerdotes, por ejemplo? Pues a usted lo estamos viendo de aquí, pero... Sí, bueno, eso se ha publicado, pero no son pecados que suelen andar, porque el que atenta contra el Papa no va a venir a confesarse a Canarias. Debería. Porque uno no sabe cuándo cae. Comenzamos con el tema que me invitaba Samuel, y diríamos que sería hacia una vivencia, primero hacia una comprensión y a una vivencia mejor del sacramento de la penitencia. Y de que sea una experiencia gozosa celebrar el sacramento de la penitencia. Como digo, gente, ¿se sigue escuchando detrás? Sí, gracias. Es interesante que al hablar del sacramento de la penitencia partamos de la realidad, es decir, de que cómo se está viviendo el sacramento de la penitencia hoy. Podemos afirmar que es un sacramento en crisis, pero que la crisis normalmente la crisis debe ser crecimiento, pero en este caso va a ir a peor la vivencia del sacramento de la penitencia. Esta crisis la constatamos a un doble nivel. En primer lugar, a un nivel práctico. No se le esconde a nadie que cada día son menos las personas que se confiesan, que cada día son más las personas que comulgan sin confesarse. Yo recuerdo hace 30 y pico de años, estando en Lanzarote, y una señora que hacía las partículas allí hacía las partículas para la isla y no daba abasto para hacerlo toda la isla. Y me decía, don Miguel, cada vez más personas a comulgar y menos a confesar. Por eso que dijo ella hace 30 y pico de años, pues se ha ido agravando en este tiempo. Por lo tanto, es una realidad que tenemos que afrontar. Personas que también se acercan al sacramento de la penitencia por costumbre o por rutina, pero no viven el sacramento. El sacramento no es una experiencia gozosa, alegre, no es una experiencia que le impulsa a vivir la vida con mayor alegría, con mayor ilusión, es decir, que le supone un caminar hacia adelante. Son bastantes las personas que pasan toda su vida diciendo, porque yo no quiero revelar ningún sacramento, ningún secreto de confesión, a ver si después soy yo el que peco, pero por lo que uno se va oyendo y lo que ustedes sabrán mejor que yo, hay muchas personas que se confiesan diciendo, yo no me sé confesar, o bien yo no tengo pecado, o yo no robo ni mato, por lo tanto ¿qué pecados tengo? O yo no salgo de mi casa, ¿qué pecado voy a cometer? ¿Sí? Y se pasan toda la vida así. No se saben confesar, pero no aprenden a confesar. Entonces, diríamos que es como una rutina, una justificación, una manera de hacerlo, con lo cual nos plantea una crisis. Oye, de que todas estas cosas no cambian. También hay personas que han tenido una mala experiencia, bien cuando son niños, cuando son mayores, y esa mala experiencia la ha llevado a que el sacramento de la penitencia no lo celebren. Cuando hablo del sacramento de la penitencia o de confesión y lo mismo, no lo celebren porque esa mala experiencia les ha influido en su vida. Pero esta crisis también no solo es a nivel práctico, de que la gente no se confiesa, sino también a nivel teórico. No solo se ha dejado de celebrar, sino que se cuestiona qué sentido tiene la confesión. ¿Y para qué la confesión? ¿Por qué me tengo que confesar? Y hay gente que dice, ¿por qué tengo yo que decirle mis pecados a otra persona como yo? Sí, ya se plantean cosas. Y lo que es peor en esta realidad del planteamiento de la confesión es que ya se ha olvidado del sacramento de la confesión. Se ha olvidado. A mí me resulta curioso, fíjense, no me quiero alargar con ejemplos para después. Me resulta curioso cuando en las charlas prebautismales, cuando intentamos, porque hoy la gente no se sabe cuántos son los sacramentos y cuáles son, entre todos empezamos a sacar los sacramentos y antes costaba decir el orden sacerdotal, o costaba decir la unción de enfermo. Ahora el que no sale es el sacramento de la confesión. Y uno le dice, pero todos ustedes lo han hecho. No.
¿Cuál es la señal más clara de que ya se ha olvidado el sacramento de la penitencia? Por eso yo les invitaría que esta tarde, en primer lugar, tratemos de dejar a un lado nuestra práctica y nuestras ideas, ¿no? Porque lo peor que hay para poder entender es que vengamos con nuestra cabeza ya con lo de siempre, porque al final vamos a terminar diciendo lo mismo, pero yo sigo como siempre. No, vamos a abrir un poco la mente, no porque yo voy a decir cosas distintas, sino para decir, voy a abrir la mente para intentar comprender y vivir mejor este sacramento de la penitencia. Por eso la intencionalidad sería que descubramos su profundo sentido y caminemos hacia una vivencia positiva y gozosa del sacramento de la penitencia. Yo tengo que disfrutar cuando celebro el sacramento de la penitencia. Yo no tengo que hacer un trámite o no tengo que vivirlo atormentado. Gente que se pone nerviosa, no, tiene que ser una experiencia gozosa. Por eso el primer paso a dar es un poco al cambiar la terminología. Normalmente hablamos siempre de confesión, y es válido ese término todavía, pero sería mejor hablar del sacramento del perdón, del sacramento de la misericordia, del sacramento de la penitencia, porque es muy distinto decir yo voy a confesarme, que parece que voy a acusarme y voy a acusarme ante alguien. Eso nos hace plantearnos enseguida qué le voy a decir al sacerdote, a pensar voy a celebrar el sacramento de la penitencia, es decir, voy a celebrar el amor que Dios me tiene. No me voy a acusar ni que me acusen, sino voy a disfrutar del perdón y de la misericordia que Dios tiene conmigo. Por eso intento dar algunas ideas un poco rápidas de lo que es el sacramento de la penitencia. En primer lugar, el sacramento de la penitencia es renovación de nuestro bautismo. Me imagino que todos los que estamos aquí hemos sido bautizados, pero el bautismo tiene alguna repercusión en nuestra vida hoy. Nosotros pensamos en el bautismo, pensamos y decimos, es que yo he sido bautizado por tanto, ¿no? Lo que solemos hacer es, cuando nos interesa decir que somos católicos, yo estoy bautizado y que la comunión me confirmó. Diré como la carta que nos presenta el carnet de identidad de nuestro ser cristiano, y yo fui bautizado. No, se trata de que en nuestro bautismo nosotros hemos dado un sí a Dios. Lo dieron nuestros padres por nosotros, cuando ha pasado el tiempo lo hemos dado a nosotros. Un sí que nos ha dado el privilegio de ser y sentirnos hijos suyos, y nos ha comprometido a vivir siendo hijos suyos. Nuestro pecado, diríamos que requebraja, que niega, ese sí que hemos dado en el bautismo. Yo le he dado mi sí a Dios de vivir como hijo suyo, y el pecado hace que yo recreba, un poco, que yo niegue un poco ese sí a Dios, ¿no? O que lo ponga en cuestión. Por lo tanto, es sin duda la aceptación de Cristo como centro de mi vida. Por lo tanto, la confesión es volver a renovar ese sí que le he dado a Dios. Cuando yo celebro el sacramento de la penitencia, tengo que pensar, yo le he dado un sí a Dios en el bautismo, y yo en este momento, en esta celebración que estoy realizando del sacramento de la penitencia, renuevo mi sí a Dios. Que a lo mejor la monotonía, hoy el problema no es que neguemos a Dios, el problema que tenemos es que vamos dejando a Dios a un lado. Las personas no suelen decir que ya yo no creo en Dios. Siguen creyendo en Dios, afirman que siguen creyendo en Dios, pero van dejando a Dios a un lado. La confesión nos hace volver a poner a Dios en el centro de nuestra vida, porque es el sí que hemos dado a nuestro bautismo. En segundo lugar, el sacramento de la penitencia es reconciliación con el Padre en Cristo, es reconciliación con Dios. Con frecuencia sentimos en nuestra vida la necesidad de reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con los demás, reconciliarnos con nosotros mismos. Nos sentimos incómodos interiormente. A veces cuando estamos un poco pecados nos sentimos incómodos interiormente. Parece que no somos nosotros mismos. Nos sentimos divididos. El sacramento de la confesión nos ofrece la posibilidad de la reconciliación, es decir, de volvernos a encontrar con el Señor, de volvernos a encontrar con nosotros mismos y con los demás. Y esa reconciliación es fundamentalmente con Cristo, aunque directamente me siento también reconciliado conmigo mismo. ¿No hemos tenido la sensación alguna vez de sentirnos mal con nosotros mismos, de sentirnos rotos, de la necesidad de cambiar?
esa realidad que sentimos dentro. Mi experiencia personal, completamente, si no es a través del sacramento de la penitencia, parece que no renuevo mi vida. Pues el sacramento de la penitencia debe ser así, la reconciliación con ese Dios que me ayuda siempre al Padre. El gran regalo de Dios es que nos da siempre una nueva oportunidad. Siempre nos da una nueva oportunidad. Podemos hacer lo que sea, Dios nos da siempre una nueva oportunidad. Pero no cuando cometemos un pecado grave, sino en nuestra vida siempre nos da una nueva posibilidad para mirar hacia adelante. En tercer lugar, el sacramento de la penitencia es también sacramento de reconciliación con la Iglesia. Nuestro pecado oscurece también la Iglesia. A mí me resulta curioso cómo hablamos de la Iglesia como en tercera persona siempre. La Iglesia, es que la Iglesia soy yo. La Iglesia somos cada uno de nosotros. Cuando hablamos bien de la Iglesia, hablamos mal de la Iglesia, estamos hablando de nosotros que estamos en la Iglesia. Por lo tanto, cuando yo hago mal, cuando cometo pecado, no entro si grave o si leve, estoy empañando un poco el rostro de la Iglesia, que debe transmitir el amor de Dios y debe transmitir el Evangelio de Jesús. Por lo tanto, y de alguna manera estoy empañando ese rostro de la Iglesia. Y cuando empañamos ese rostro de la Iglesia, empañamos el rostro de Dios. Por eso digo que sintámonos también en ese sentido responsables del rostro de la Iglesia. También la reconciliación la hacemos a través de la Iglesia. Jesús deja el poder de perdonar los pecados a sus discípulos, a los apóstoles, para que sigan perdonando a la Iglesia. Por lo tanto, yo me reconcilio con Dios en el sacramento de la penitencia, es decir, el sacramento que celebro en la Iglesia. Celebrar el sacramento de la penitencia no es solo volver al Padre, sino es volver a la casa del Padre. Recordemos lo del hijo pródigo, mal llamada parábola del hijo pródigo, mejor sería del Padre de la misericordia. El Padre le conoce de nuevo, lo recibe en su casa, pero sobre todo volver a la casa del Padre es reconocerlo de nuevo como hijo. El gran regalo del Padre de la misericordia no es haberle hecho una fiesta, recibido en su casa al hijo, sino que le devolvió la dignidad de hijo. Él le iba a pedir que lo reconociera como siervo, como criado, como empleado suyo. Él lo reconoce como hijo suyo. Un aspecto importante de la reconciliación también en la Iglesia es que cuando nosotros faltamos, pues muchas veces nuestras ofensas son también hacia los demás. Pero no podemos estar reconciliándonos con los demás. Si yo he pensado mal de Mercedes, que está aquí delante, si he pensado mal de ella, no voy a ir a pedirle perdón a Mercedes, y he pensado mal de la otra, voy a pedirle perdón. Sí, no es posible que a todas las personas, otra cosa cuando sea una ofensa grave y directa, pero cuando uno piensa, juzga o lo que sea de otra persona, no vamos a ir pidiéndole perdón a cada persona. La Iglesia nos ofrece la posibilidad en el sacramento de la penitencia que nos reconciliemos también con esas personas, que volvamos a encontrarnos en paz con esas personas. ¿Me explico? Es decir, que la Iglesia es, para el sacramento de la penitencia, la posibilidad de reconciliarnos con los demás. En cuarto lugar, es el sacramento del amor y del perdón. Este sacramento nos posibilita un encuentro más fuerte con Dios Padre, con el Dios del perdón, con el Dios de la misericordia. Qué pena que tenemos tan mal concepto de Dios, tan mala idea de Dios. Lo llamamos Padre, pero tratamos, como decíamos antes en la homilía, tratamos a Dios como Padre. Nosotros chantajeamos a nuestros padres. Sin embargo, chantajeamos a Dios. Si tú me das, yo te doy. Tenemos la idea de un Dios como un puesto de socorro, pero nos cuesta descubrir al Dios del amor y del perdón, al Dios que me ama. No podemos entender el sacramento de la penitencia si no entendemos, si no experimentamos más que entender el amor de Dios. El saber que Dios me quiere, y me quiere como soy, y me quiere a pesar de lo que soy, y me va a querer siempre. Y no tengo que darle cuentas a Dios de lo que he hecho mal, ya Él lo sabe. Lo que tengo es que encontrarme con su amor y su perdón. No es cuestión de que yo me acuse ante Dios, pero es cuestión sobre todo de que yo sienta el amor y la misericordia de Dios. Por eso el sacramento de la penitencia es el sacramento del amor y del perdón. Es sentir la mirada comprensiva de Dios, el abrazo que me da.
diríamos que la celebración del sacramento de la penitencia es ese abrazo de ternura, de cariño que Dios me da. El Papa Francisco nos dice, el centro de la confesión no son los pecados, sino el amor que recibimos. ¿Cuál es el centro de nosotros cuando vamos a celebrar el sacramento de la penitencia? A ver, ¿qué le digo al cura? Cuando el centro del sacramento de la penitencia debe ser, qué bueno es Dios conmigo y cómo me quiere Dios. Diríamos que es el abrazo que nos posibilita también seguir adelante, ¿no? Dios nos da siempre, como decía, una nueva oportunidad. Dios no se cansa nunca de nosotros. Dios no se cansa. San Pedro dice, la paciencia de Dios es nuestra salvación. Si Dios no tuviera paciencia con nosotros, por eso confiemos siempre en la paciencia que Dios tiene con nosotros. Recordemos, como digo la parábola, el Padre lo abraza, lo besa, y Dios es así con nosotros. En quinto lugar, es el sacramento del gozo y de la alegría. A veces celebramos el sacramento de la penitencia un tanto forzado y con síntomas de amargura, de miedo, diríamos no con el síntoma de la ilusión, de la celebración, de la alegría. Son bastantes las personas que les cuesta confesarse. Que dicen, eso me supera, o que están nerviosos, o que están incómodos. Debe ser lo contrario. Debe ser el sacramento de la alegría, del gozo, de disfrutar con el sacramento de la penitencia. Por lo tanto, tenemos que darle un vuelco, decía al principio, vamos a olvidarnos un poco de nuestra experiencia, vamos a abrirnos a una nueva realidad que nos ofrece realmente el sacramento de la penitencia. Es la alegría de la reacción de Dios ante nuestra realidad de pecado, la alegría del abrazo, de la alegría de encontrarnos con alguien que nos quiere como somos y a pesar de lo que somos. Nosotros podemos tener resistencia y somos humanos, y que nos reconozcan culpables o que nos vean culpables nos cuesta. Pero con Dios no tenemos que tener esos reparos. Dios me conoce como soy. Y conoce lo negativo, lo que he hecho, y también lo bueno. Qué pena cuando vamos a confesar y solo pensamos en lo malo que hemos hecho. Pensemos también en lo bueno, porque vamos a celebrar nuestro fallo y vamos a celebrar nuestro éxito, nuestro amor a Dios. Por eso intentemos vivir el sacramento con alegría, que no sea la tristeza o la amargura o el nerviosismo o la incomodidad, como queramos llamarlo, que a veces tenemos. Voy dando ideas rápidas para que no. En sexto lugar, es el sacramento de la penitencia no solo nos perdona, sino también nos fortalece. Todos los sacramentos son fortalezas en nuestra vida. Si recordamos los sacramentos, hay sacramentos puntuales, son los sacramentos especiales en la vida de la persona humana, como es el bautismo, como es la confirmación, como es el matrimonio o el orden sacerdotal. Y los otros sacramentos, la Eucaristía, la penitencia, la unción de enfermos, son sacramentos que vienen a fortalecernos en el camino de la vida. Yo necesito nueva fuerza continuamente en mi vida. Por eso el sacramento de la penitencia es un sacramento que también nos fortalece. Es un sacramento en el que nos renueva y nos da fuerza para reemprender el camino de la fidelidad a Dios. De ese sí que hemos dado nuestro bautismo, ese sí que se resquebraja muchas veces en nuestra vida, con pequeñas cosas, no tienen que ser grandes cosas, pero vamos perdiendo la sensibilidad de la fidelidad a Dios. Por eso muchas veces el pecado nos devasta, nos desanima, nos debilita. La gracia del sacramento nos recupera y nos fortalece. Por eso no es un cansancio o debilitamiento físico, sino algo más intenso, más interno, que necesitamos ser sanados por Dios. Pues el sacramento de la penitencia debe ser así, ¿no? Esa vitamina nueva que me da para continuar mi vida. No solamente la tranquilidad de que ya me confesé, sino es la fuerza nueva para seguir adelante. La confesión no es tanto para mirar el pasado, sino para ilusionarnos con el futuro. Yo siempre digo que Dios no mira tanto lo que hemos hecho ayer, sino lo que podemos hacer mañana. No se ilusiona más con el futuro que con el pasado. Y nosotros tenemos la tendencia a estar siempre recordando nuestro pasado. Hay personas que no entienden que sus pecados pueden haber sido perdonados y que lo repiten continuamente y no se convencen. Pero ¿qué es lo que les hace dudar del sacramento de la penitencia? Porque no entienden que el sacramento de la penitencia es amor.
porque yo no estoy pensando siempre que me ofendí a mi madre, yo estoy disfrutando del amor que ella me tiene porque estoy seguro que me perdona. No olvidemos que Dios siempre nos da esa fuerza nueva para seguir adelante, nos renueva. Por eso debemos confiar más en la gracia de Dios que nos da en ese sacramento, que a veces no confiamos en esa fuerza. Yo le invitaría a que después de celebrar el sacramento de la penitencia, sintamos esa nueva fuerza de seguir adelante. En séptimo lugar, el sacramento de la penitencia nos hace signos vivientes del perdón. El ser receptores del perdón de Dios nos hace ser transmisores y comunicadores del perdón. Si yo me siento perdonado por Dios y disfruto del perdón que Dios me da, yo tengo que ser también capaz de perdonar a los demás. Además, Jesús en el Evangelio nos lo deja muy claro. Si vas a poner tu ofrenda ante el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Por lo tanto, yo tengo que ser signo viviente de que ese perdón, ese que me muestra el amor de Dios, yo tengo que contagiarlo a los demás. Diríamos que hay una forma privilegiada de acoger el perdón de Dios y es practicarlo en nuestra vida. No hay amor más grande que el que perdona a los demás. La mayor muestra del amor es el perdón. Por eso, una de las cosas que más nos cuesta es perdonar. Y sobre todo, perdonar como Jesús nos pide. Perdonar siempre. Recuerden lo de San Pedro, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces, hasta 70 veces 7. Y no es 70 por 7, sino es siempre. Perdonar de corazón. A veces decimos, es que a mí me cuesta perdonar, una cosa diferente es el perdón y otra cosa es el olvido. Porque yo puedo perdonar a una persona y perdonarla de corazón, pero no debo de recordar la ofensa que me hizo. Hay personas que olvidan fácilmente, otras personas que les cuesta más, pero distingamos perdón y olvido. Por lo tanto, es importante que nosotros nos convirtamos también en transmisores del perdón. Que la gente entienda que Dios le perdona como nosotros también le perdonamos. El perdón hoy en nuestra sociedad es signo de debilidad. Mira tú, fue a perdonarle con todo lo que le hizo. Desde Jesús es signo de victoria. Y si no pensemos sencillamente, ¿qué nos cuesta más? ¿Perdonar o bien odiar? Odiamos o rechazamos fácilmente. Perdonar a veces cuesta más que hasta dar la vida. Porque es arrancar de nuestro corazón esa ofensa, ese odio que hemos recibido que tenemos. Por lo tanto, cuando hacemos ese esfuerzo por perdonar, estamos también transmitiendo ese amor y ese perdón de Dios. El sacramento de la penitencia, por lo tanto, nos debe hacer eso, testigos del perdón de Dios. Es importante que esta idea, un poco rápida, de lo que es el sacramento de la penitencia, estas 7 ideas que hemos dado, pues nos ayuden a una vivencia positiva e integradora del sacramento de la penitencia en nuestra vida. No debemos conformarnos con celebrarlo alguna vez para estar tranquilos por cumplir, tampoco hacerlo de una forma rutinaria, sino que suponga una experiencia fuerte de encuentro con Dios, de sentir su amor y de su temor, una alegría de recobrar nuevas fuerzas para continuar el camino de nuestra vida. También es necesario que recuperemos la práctica de la celebración del sacramento. Se ha pasado de un extremo a otro, de celebrarlo demasiado a no celebrarlo nunca, o a celebrarlo poco, a celebrarlo nada. Podríamos preguntarnos, ¿y qué criterios tengo yo, o con qué criterios debo yo celebrar la frecuencia del sacramento de la penitencia? Pero yo diría alguna idea. En primer lugar, cada uno se establezca su periodicidad de celebrar el sacramento de la penitencia. Que yo digo, bueno, por mi camino de fe, mi experiencia, a mí me viene bien celebrar el sacramento una vez al mes, o a mí me viene bien pues cada 15 días, o me viene bien pues cada 2 meses. Que cada uno pues diga, según mi realidad, mi vivencia personal, yo creo que me vendría bien celebrar el sacramento con esta periodicidad. En segundo lugar, es bueno celebrar el sacramento de la penitencia cuando la comunidad lo celebra. Yo soy miembro de esta comunidad, pues voy a celebrarlo también con la comunidad. Pasa ahora, con frecuencia ahora en el tiempo de Cuaresma, Semana Santa,
la celebración penitencial de la comunidad mañana, pero yo voy a confesarme hoy para no tener que venir mañana y no tener que estar esperando. Es que tiene un sentido también que yo celebre el sacramento con la comunidad. Por eso, cuando la comunidad lo celebra, también es bueno que yo lo celebre. También es bueno celebrarlo cuando yo siento una especial llamada a la conversión. Y pues siento una llamada a la conversión porque he escuchado una palabra del Señor que en el Evangelio que me ha hablado de ser mayor caritativo, de ser más servicial o de perdonar. Y oye, pues yo necesito pues ser más servicial con los demás. Y yo voy a celebrar el sacramento de la penitencia, no porque tenga cosas graves, sino porque me puede eso impulsar a ser más servicial con los demás. También por el testimonio de alguna persona que me ha dado, ¿no? Vemos a las otras personas que tienen cosas buenas, pero son cosas de ellos, ¿no? También es una llamada a hacerlo. Lo que sí tenemos que tener claro es que el sacramento de la penitencia tiene un valor en sí mismo, no es el trámite para ir a comulgar. Sí, no es el médico de cabecera para ir al especialista. Sí. Yo me voy a confesar para poder ir a comulgar. No, son dos sacramentos distintos. Los dos tienen valor como sacramento. Y yo debo llevar un ritmo de celebrar el sacramento de la penitencia y, por otra parte, celebrar la Eucaristía. Lo que sí está la relación del sacramento de la penitencia con el sacramento de la Eucaristía es que yo debo recibir la Eucaristía estando en paz con el Señor. Si yo no estoy en paz con el Señor, y entiendo que no estoy en paz con el Señor porque hay en mí realidades que me alejan de Dios y necesito reconciliarme con Él. Y para reconciliarme con Él necesito el sacramento de la penitencia. ¿Me explico? Es decir, no es que yo tengo que... Hay muchas personas que dicen, yo es que no puedo ir a acercarme a comulgar si no voy antes a confesar. ¿No? Usted si no tiene pecados graves, puede comulgar. Otra cosa es que usted, como decía antes, se marque un ritmo para celebrar el sacramento de la penitencia en su vida. Según esto, hemos expuesto que el sacramento de la penitencia debe recobrar una mayor experiencia en los creyentes. Tenemos que renovar nuestra manera de celebrar el sacramento. Por eso debemos comenzar por cambiar muchas veces la forma rutinaria de celebrarlo. Para mejor celebrar nuestra celebración del sacramento, le aporto algunas ideas. En primer lugar, tener un tiempo de preparación. Normalmente no solemos tener tiempo de preparación, porque o ya no sabemos la letanía de siempre y la vamos a repetir, o bien nos sucede muchas veces porque llego, vemos al sacerdote en el confesionario y vamos a confesarnos, pero no hemos pensado en nada. Yo recuerdo una de las parroquias que yo estaba un poco puesta arriba. Y en la entrada fue al confesionario, llevaba a las personas y empezaba. Es que no sé qué decirle. Me daba ganas de decirle, no es que no sabe qué decirle, es que no puede decirle. Vamos a tener un poquito de serenidad, vamos a tener un rato de preparación, lo podemos tener en nuestra casa, lo podemos tener cuando nos acostamos a dormir, lo podemos tener en cualquier momento, o bien en la iglesia. Vamos a pararnos, vamos a tener un rato de preparación para el sacramento. Y en ese rato de preparación al sacramento, lo primero que tenemos que tener presente es, voy a contemplar, voy a pensar en el amor que Dios me tiene. Antes de estar pensando en lo que he hecho mal, voy a pensar en el amor que Dios me tiene. Voy a agradecer su amor. Podemos hacerlo con un trozo del Evangelio, con una parábola, con cualquier medio que nos ayude. Voy en segundo lugar a tomarle el pulso a mi vida. Sí, no voy a pensar, cuidado, que eso es lo que más nos cuesta. No vamos a pensar qué le voy a decir al sacerdote, sino de qué le voy a pedir perdón al Señor. Cambia totalmente, ¿no? Sí, porque la preocupación no es lo que yo voy a decir, sino lo que yo voy a poner ante Dios, ¿no? Es curioso que cuando celebramos a veces el sacramento de la penitencia, así en plan comunitario, nos dan una hojita. Yo traje algunas aquí por si alguien la quiere, pero veo que pensamos en 20 personas y se nos dan una hojita, por ejemplo, esto, ¿no? Y se nos invita a pensar, bueno, no tiene que ser esto, sino puede ser, por ejemplo, en mis relaciones con el Señor, o en mis relaciones con los demás, o en mis relaciones conmigo mismo. Y ponemos una frase, mis relaciones con el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y nos preguntamos, ¿Dios es para mí alguien a quien amo de corazón y de que me siento realmente amado?
Mi relación con Él es interesada por costumbre o es una realidad que trasciende a mi vida. Participo en la Eucaristía con ilusión de encontrarme con el Señor. Preguntas como este tipo, ¿no? Pues es curioso que damos la hoja, la están leyendo, la leen, pero a la hora de acercarse a celebrar el sacramento, dice lo de siempre y lo que le ha dicho la hoja no la hay que pensar para nada. ¿Qué signo de que estamos con nuestra rutina y monotonía al celebrar el sacramento de la penitencia? Por eso necesitamos este rato de preparación antes, 5 minutos, 10, en cualquier sitio o lugar, vamos a tomarle el pulso a nuestra vida. Como cuando miramos si tenemos fiebre o no, vamos a mirar la fiebre y cuál es la causa. Que nos pongamos en actitud penitencial. Este momento de preparación no tiene que ser inmediato al sacramento de la celebración, puede ser antes, el día antes o cualquier momento. Un segundo punto es la celebración como tal. Se trata de vivir ese momento como signo especial de la presencia de Dios. Todo sacramento es encuentro con Dios, es un signo de su presencia, por lo tanto es encuentro con Dios. Cuando yo celebro cualquier sacramento, es sentirme o encontrarme con ese Dios y sentir su amor, ¿no? Tenemos que reconocer que los sacerdotes, pedimos perdón, que muchas veces no ayudamos y a veces empeoramos este momento de la celebración. No lo hacemos con tranquilidad, no lo hacemos, no ofrecemos el tiempo, etc. Pero diríamos que necesitamos ese momento de preparación, de celebración. Y que el signo del sacramento es cuando la persona presenta su realidad de pecado y diríamos que recibimos la absolución del sacerdote en el nombre del Señor. No es el sacerdote quien nos perdona, sino que es Dios quien nos perdona. A veces pensamos y hemos escuchado a personas que dicen, pero ¿por qué tengo que confesarme yo con un cura? Soy una persona como yo, ¿por qué tengo que decir yo mis pecados? O quienes dicen, yo le pido perdón directamente a Dios, no necesito. Mire, el signo del sacramento de la penitencia no es contrario a nuestra psicología. Hay un psicólogo, psiquiatra, ateo, por lo tanto no tiene nada que ver con la religión, que hace un estudio de la culpa que nos puede ayudar mucho. Él dice que la vivencia de la culpa, cuando yo hago algo mal, lo primero que siento es un pesar. Me pesa lo que ayer hice. Cuando va pasando el tiempo y ese pesar va creciendo, se me va convirtiendo en angustia. Y tengo una angustia dentro por lo que hice la semana pasada. Y yo necesito liberarme de esa angustia. Le poníamos ahí de liberarnos de Satán. Necesito liberarme de esa angustia. Y necesito liberarme y la manera mejor de liberarme es expresar mi culpa. Pero claro, encuentro un problema, que yo necesito expresar lo que he hecho mal, pero al mismo tiempo no quiero aparecer como culpable. Entonces, si yo no expreso mi culpa, si no expreso lo que he hecho mal, ese sentimiento de culpa que yo tengo, no lo hago de una manera directa, no lo verbalizo, inconscientemente lo voy a empezar. No duermo, estoy obsesionado con eso. Si es que robé, desde que hablan de robo ya yo estoy colorado. ¿Por qué? Porque tengo necesidad de expresar mi culpa. Y él nos dice que la culpa la liberamos, esa angustia y ese pesar que tenemos, lo liberamos cuando expresamos nuestra culpa y cuando tratamos de ser de distinta manera como si hemos sido. Y cuando yo digo, bueno, pues ya lo pasado está, ahora voy a que esto no me suceda más. Es un poco lo que mal hemos entendido del remordimiento, ¿no? Y estamos con el remordimiento toda la vida. Yo tengo un remordimiento porque cuando niño, cuando niña, el remordimiento no es sano. El remordimiento tiene que ser el impulso para cambiar. Es como un resorte, ¿no? El remordimiento debe ser un resorte que me empuja a cambiar, pero no para yo amargarme más la vida. Sería lo contrario al perdón de Dios. Cuando yo estoy pensando siempre en lo que hice mal, no, ya eso cambió. La manera es expreso mi culpa. Por lo tanto, si desde la psicología humana, que todos me imagino ustedes lo habrán experimentado como yo, es decir, cuando hacemos algo mal nos sentimos un pesar, nos decimos tengo un peso encima, y cuando digo estoy angustiado, pues me libero, y se lo decimos a la vecina, se lo decimos, mira lo que me pasó,
y decimos, ay, parece que se me alivió. Pues eso es lo que hacemos en el sacramento de la penitencia. Por lo tanto, no es contrario. Un tercer momento de celebrar el sacramento de la penitencia sería un momento en el que tengamos oportunidad, unos minutos después o cuando sea, en primer lugar para darle gracias a Dios por su amor y su perdón. Vamos a alegrarnos de que Dios me haya perdonado. Y segundo, para mirar un poco al futuro y decir, ¿cómo puedo cambiar? No vamos a cambiar de la noche a la mañana, no pidamos lo que no puede ser. Vamos a entrar, importante, en dinámica de conversión. ¿Y qué es entrar en dinámica de conversión? Si yo le he pedido al Señor perdón por esto, por esto, por esto y por esto, pues a lo mejor es bueno que diga, en este tiempo, hasta la próxima confesión, voy a pensar en esto, en que no estoy siendo suficientemente cariñoso con mi marido, con mi mujer, o que no estoy teniendo paciencia. Voy a trabajar, voy a esforzarme un poquito por tener más paciencia, que no quiere decir que lo voy a conseguir al día siguiente, por tener más paciencia. O no estoy siendo bastante servicial con los demás, pues voy a trabajar. Sí, vamos a ir convirtiendo, cambiando, mejorando nuestra vida. Por eso conviene mirar un poco al futuro. Y desde este punto de vista tendría sentido la penitencia, ¿no? De ayudarnos a ir cambiando nuestra vida. Como sabemos, hay tres formas en el ritual para celebrar el sacramento de la penitencia, que es la celebración individual en la confesión y en la absolución, es decir, lo que hacemos normalmente. Yo voy a confesarme individualmente y recibo la absolución. Otra segunda forma es cuando celebramos comunitariamente con confesión y absolución personal. Y otra manera es la celebración comunitaria con la absolución comunitaria. Esta tiene una serie de condiciones que es cuando sea realmente necesario, no cuando seguimos, tenemos 20 personas y para acabar pronto, pues le damos la solución aquí a todo el mundo y que se vaya tranquilo. Pero no entro en, si se ha entendido, no entro en esta cosa. Una cosa importante dentro del sacramento de la penitencia, yo quiero ir rápido para... Una cosa importante es entender lo que es el pecado. Porque el problema es que tenemos mucha gente que no sé de qué confesar. ¿Qué es pecado? Y más cuando hoy día todo es normal y cuando decimos nada pecado, pues ¿de qué pecado voy a confesar? Sí, tenemos que tener una idea clara para poder tener diríamos, una vivencia positiva, integradora, alegre, gozosa, el sacramento de la penitencia, tener claro el concepto de pecado. Con frecuencia tenemos una falsa idea de lo que es pecado. Por ejemplo, tenemos la idea de un pecado como mancha. Asociamos muchas veces el pecado como mancha. Y por eso estamos siempre recordando lo que nos pasó ayer, porque creemos que es una mancha que nadie nos puede quitar. Los que son mayores como yo recuerdan que cuando los niños pequeños empezaban a caminar y ya echaban manos al cenicero que estaba encima de la mesa, ¿verdad? Le decíamos, no cojas eso que es caca. ¿De acuerdo? Decían, eso no. ¿Qué estábamos haciendo? Con nuestra buena voluntad estábamos asociando a ese niño el concepto de lo que está mal con lo que está sucio. Porque el niño cogiera este vaso, el vaso está limpio, pero le decíamos, no cojas eso porque, en vez de decirle, mira, no lo cojas porque te puede romper y te puede hacer daño, le decíamos, porque eso es caca. Entonces hay una asociación de mancha con el pecado. Eso ha tenido una trascendencia muy fuerte. Los trajes blancos de las primeras comuniones y los trajes blancos de la boda y los trajes blancos de los bautizos, ¿a qué se debe? A la concepción del pecado como mancha. Ahora ya se ha perdido porque, claro, la que está casada y la que viven juntos y tiene 3 hijos, después van con un traje blanco a casarse. Eso antes era inconcebible. ¿Por qué? Porque asociábamos el pecado como mancha. Era propia esa experiencia de cuando somos niños. Y era una mancha que se contagiaba, el mal se contagiaba. La segunda idea que tenemos a veces del pecado es como una transgresión o la falta de una ley. Es más propia de la adolescencia. Es decir, al niño cuando fue grande le fuimos educados diciendo eso no se hace. Y no se hace porque yo lo digo. Y la autoridad era la del padre o de la madre. Tú tienes que estar aquí a las 12. ¿Pero por qué no me traen a las 12? Porque yo lo digo.
Entonces el niño entendía, o el joven entendía, que si llegaba más tarde a las 12 estaba haciendo mal porque había un ángel. Entonces entendíamos el pecado como norma, y así lo hemos vivido muchas veces nosotros. No he ido a misa, y aunque le decimos, pero mire que usted tenía 39 de fiebre, hacía mal si venía a misa. No, pero es que he faltado a la ley, no he venido a misa. Pero asociamos el pecado a una falta de la ley. Y el pecado no debe ser ni una mancha ni una falta de pecado a una ley. Sobre todo el pecado es una falta al amor que Dios me tiene, al amor que nos tenemos que tener y el amor que tenemos. Por lo tanto, es una ofensa a un Dios que tiene corazón y por lo tanto que siente nuestro pecado. Y es cómo debemos entender nosotros el pecado. No me debe preocupar que he faltado a una ley, sino de que he afectado, es decir, que he ofendido a alguien a quien yo quiero y de quien me siento querido. Por eso no. El gran problema de hoy es que hemos perdido la conciencia de pecado. Fíjense que el Papa Pío XII en los años 50 ya dijo: el mayor pecado de nuestro tiempo era perder la conciencia de pecado. Si eso lo dijo el Papa Pío XII, ¿qué será hoy lo que teníamos que decir? Esta realidad hoy se ha duplicado, se ha perdido totalmente la conciencia de pecado. Todo es bueno o es malo según me parezca. Y decimos a alguien, no, porque esto está mal para ti, pero para mí está bien. No hemos perdido la conciencia de pecado. Con frecuencia también confundimos lo permitido socialmente o legalmente con lo moralmente bueno. Si me explico con esto. Una cosa puede hacerla todo el mundo, socialmente está admitida, pero no quiere decir que eso esté bien. Yo no puedo decir, pues qué sé yo, la infidelidad, como todo el mundo es tan fácil que sea infiel, pues la infidelidad no es mala. Una cosa es lo que socialmente se vea bien y otra cosa es lo que moralmente esté bien. O lo que legalmente puede estar permitido, pero no quiere decir que sea moralmente bueno. Por ejemplo, la prostitución. Pueden ser que se den leyes justas, buenas, para que la prostitución sea reconocida o sea legalizada y esas personas que en vez de prostitutas teníamos que llamarles prostituidas, porque no son ellas las que se prostituyen, sino a veces las que las prostituimos, sí, pero esas personas mañana tengan una seguridad social, tengan un derecho a una pensión, que es una cosa que está, la ley es buena, es justa, pero no quiere decir que podemos usar la prostitución, es decir, moralmente no está bien. ¿Me explico? Entonces hay cosas que pueden estar socialmente permitidas o legalmente permitidas, pero no es criterio para el cristiano el decir, si esto todo el mundo lo hace, yo también lo puedo hacer. ¿Me expliqué? ¿Cómo puedo yo saber lo que es pecado entonces? Pues tenemos otro principio, ¿no? En primer lugar es nuestra propia conciencia. Ahí tenemos un chip que se nos salta cuando hacemos algo mal. Lo que pasa es que vamos deformando sin querer la conciencia, porque no nos interesa formar nuestra conciencia. Nos viene mejor decir, bueno, pues como eso todo el mundo lo hace y eso no tiene importancia, pues no es mejor. Entonces no se trata de perder la conciencia, ni de ser escrupuloso, sino de tener una delicada conciencia. Digo, en los extremos son malos. En no ver pecado en nada o en ver pecado en todo. Hay personas que son escrupulosas y la pasan muy mal porque están viendo pecado en todo. Yo recuerdo de una señora, no hablo de secreto de confesión, que por ejemplo me decía un día, es que me he comido un potaje de garbanzo un viernes de 40. Y mire, si no tenía carne no pasa nada, pero es que podía tener gorgojo. O mire que me he comido un huevo frito un viernes de 40, pero mire, un huevo frito no carne, pero podía tener galladura. Es la escrupulosidad, y cuidemos la escrupulosidad porque no es sana y nos puede afectar, y es algo que puede llegar desde perder la conciencia a enfermarnos la conciencia.
Se suele decir que en el medio está la virtud, en una delicada conciencia. También descubrimos lo que es pecado en la escucha y en la reflexión de la palabra de Dios. Cuando escuchamos, cuando leemos, cuando oramos desde la palabra de Dios, es bueno que pensemos qué llamada me está haciendo el Señor a mi vida en este sentido. ¿Qué me está haciendo bien? ¿Qué me está pidiendo que yo no estoy haciendo bien? En lo que yo podía cambiar y ser mejor. Ya no plantearme si es pecado grave o no es pecado grave. El Señor me está haciendo una llamada por su palabra a que yo cambie, que avance en mi vida. También por los criterios del Evangelio. Si un criterio del Evangelio es el perdón, por ejemplo, como decía, si yo no estoy perdonando, pues tengo que perdonar. Y por lo tanto me está haciendo una llamada. También por los mandamientos, que siguen teniendo su valor, pero vamos a pensar en los mandamientos con un poco de profundidad. Porque, qué sé yo, decimos, el séptimo no robar. Yo no robaba nada a nadie. Y me atrevo a robar nada a nadie, pero le robo la fama a la otra persona con mi crítica. O mato a una persona, yo no mato a nadie, pero lo mato con mi juicio. O pues así podemos pensar, decir, bueno, vamos a profundizar en cada uno de los mandamientos. O yo, santificar la fiesta, yo voy a misa todos los domingos y no me la pierdo por nada, pero usted disfruta de la Eucaristía le está ayudando a vivir, por lo tanto, vamos a examinar los mandamientos desde una mayor delicadeza, de una mayor profundidad. También por el testimonio de personas. Si yo veo a una persona que vive su fe y que me da ejemplo de algo, es una llamada a mí a cómo yo puedo vivirlo. Cada uno podemos tener, me estoy pasando y ya termino con esto. ¿Cómo puedo yo valorar la gravedad del pecado? Que es otro tema. ¿Ustedes saben hoy día qué es pecado mortal y qué es pecado venial? Porque ya ni se habla de eso. ¿Lo saben? Sí, ya no saben. Pues, desde el concepto que dábamos antes, que el pecado no era una mancha, ni que el pecado era una transgresión a una ley, sino que era una ofensa, y la teníamos que vivir desde la clave del amor a Dios, a los demás, a nosotros mismos, diríamos que el pecado venial, el pecado leve, como queramos llamarle, es cuando yo ofendo a Dios, pero no llego a romper mi amistad con Él. Ofendo a Dios y no llego a romper mi amistad con Él. El pecado mortal sería cuando yo ofendo a Dios y rompo mi amistad con Él, mi relación con Él. Un ejemplo no puede ayudar a entenderlo. Si yo a Félix, que es amigo mío, le digo, no ha venido, ha llegado aquí, y digo, pues Félix es un sinvergüenza, la verdad. Sí. Es un sinvergüenza, esto es lo otro, y lo calumnio aquí descaradamente, ¿no? Si Félix entra, yo puedo decirle, ha entrado Félix, que es un gran amigo mío, ¿lo puedo decir? No lo puedo decir. Tendría que decirle, Félix, perdona, porque te he calumniado y porque he hablado mal de ti, y a ustedes decirle, miren, lo que he dicho de Félix no es verdad. Sí, porque no es compatible el que yo diga que es mi amigo y el que yo lo calumnie. Pero yo puedo decirle a Félix, anoche fui al cine, y yo no fui al cine. Y mañana me lo encuentro y tomamos un café juntos, y pasado también. Y dentro de una semana él se entera que yo no fui al cine. Y me dice, oye, que tú no fuiste al cine porque me mentiste. Mira, porque fue una disculpa que me puse, lo que sea. Durante esta semana yo he podido sentarme a tomar el café con él tranquilo. ¿Sí? Le he ofendido porque he mentido, pero no he roto mi amistad con él. Pues lo mismo con Dios. Y hay cosas en que ofendemos a Dios, pero no rompemos nuestra relación con Él. No son valores contrarios. Yo no puedo decir que soy honrado y por la otra mano robar 500.000 euros. ¿Sí? No puedo. O soy honrado o me quedo con el dinero. Entonces, eso es cuando, diríamos, el pecado grave, el pecado mortal. Después ya hay distinciones. El pecado mortal es cuando la última decisión que tomamos en nuestra vida, pero bueno, ya sería... Yo creo que, lo último que me falta otro detallito, que el pecado podemos entenderlo como acto o como actitud. Como acto que yo en un momento determinado hago una cosa mala, digo una mentira. Pero una cosa que yo digo una mentira, hoy, digo otra mañana, digo otra pasado,
entonces yo no he dicho una mentira, sino yo he sido mentiroso. ¿Me explico? Sí, los actos repetidos crean una actitud y pueden también crearse en hábitos. Ya no solo ya tengo una actitud de ser mentiroso, sino que ya sin darme cuenta digo la mentira, ¿no? Un mentiroso compulsivo, como solemos decir. Por lo tanto, fijémonos más a la hora de celebrar el sacramento de la penitencia en la actitud que en el acto, ¿no? Porque a veces nos fijamos en que hemos dicho una mentira, o que nos hemos enfadado con esta persona, pero no nos damos cuenta que tenemos una actitud de reproche de esa persona. Y nos acusamos de que hemos tenido un enfado con esa persona y ha sido un acto y le damos gran valor, pero no caemos en que tenemos una actitud de rechazo de esa persona. Que es más importante que yo me arrepienta y yo cambie la actitud que tengo de rechazo, no solo, porque es más grave la actitud de rechazo que tengo día a día con esa persona que el enfado que cogí ayer. Por eso examinemos nuestra realidad desde las actitudes más que desde los actos. Podemos seguir hablando muchas cosas más, pero bueno, ya pasa de hora, ya una hora. Si hay alguna pregunta, que también la gente se sienta libre a marcharse cuando quiera. Yo quería hacerle una pregunta porque me parece, si yo no le he entendido mal, creo que usted se ha contradecido. Porque antes usted dijo, cuando yo ofendo a una persona o cuando yo calumnio o hablo mal de una persona, como usted acaba de poner el ejemplo de Fe, no voy a ir a pedirle disculpas a Fe. Tengo que confesarme. No, bueno, no quise decir eso. Yo lo que no entendí eso. Y yo lo que quise decir cuando hablamos de que la confesión, el sacramento de la penitencia era reconciliación con la Iglesia, que también el sacramento nos daba la posibilidad de que nosotros nos reconciliásemos con las personas que era imposible. Es decir, yo puedo pedirle perdón a Félix, pero lo que no puedo pedirle perdón a todas las personas que yo se me ha cruzado un pensamiento malo de ella. Porque no voy a decirle, a descubrirle que yo he pensado mal de usted, pero cuando yo celebro el sacramento de la penitencia en la Iglesia, no solo me reconcilio con la Iglesia, sino... Eso es lo que quise decir. ¿Hay alguna pregunta más? Porque cada uno se sienta libre de marcharse. Perdón, aquí no se ve. A ver, yo quería preguntar una duda que hace muchos años que tengo. Llevo dando catequesis un montón de años y cuando yo misma lo he dicho un montón de veces en la catequesis, lo dicen los sacerdotes, debemos acercarnos al sacramento, a tomar la comunión con el corazón limpio, ¿no? Y a mí siempre me ha traído eso, la duda de cuando el Señor instituyó la Eucaristía, estaba sentado con sus discípulos y él ya conocía a Judas, que lo iba a vender. Y él en ese momento tomó el pan y se lo repartió a sus discípulos, y tomó la sangre de Cristo y se la repartió a sus discípulos, y en ningún momento, por lo menos la Escritura no lo dice, que no le diera a Judas. Y yo siempre me he cuestionado, y si Jesús fue capaz de, sabiendo y conociendo lo que había en el interior de Judas, darle su cuerpo y darle su sangre, pues no sé hasta qué punto. No, y también el Señor hoy nos sigue ofreciendo su amor, nos sigue ofreciendo su perdón, pero nosotros necesitamos acercarnos a pedirle perdón al Señor. El problema de Judas, ¿cuál fue? No es que Jesús le negase el perdón, es que él no comprendió el perdón, porque la misma traición que le hizo Judas le hizo Pedro. Pero Pedro comprendió la mirada de cariño de Jesús y cambió su vida. Y después le dijo, Señor mío, Dios mío, y le confía a Pedro el perdonar los pecados, el que llevara a la iglesia. Pero Judas se desesperó. No fue problema de que el Señor no ofreciera, del desespero de Judas, así que no comprendió el amor y el perdón de Dios. Sí, que Miguel, muchas gracias por lo que nos ha aportado. A mí me ha gustado mucho. Poner el acento en la sociedad en la que estamos, que ahí lo dijiste antes, ¿no? Estamos en educar la conciencia. La conciencia de los niños. Y en la sociedad de hoy parece, a mí me da la sensación de que
no es prioritario, o ciertos sectores de la sociedad, para que tú tengas una idea o la persona sepa cuando realiza un acto, como el caso del psiquiatra ese que es ateo, reconozca o no que se le queda un pesar ahí y trabajar ese pesar, porque se ve, lo normal es que no tener culpa, no tener pecado, no existe el pecado, o sea, no hay una ética consensuada a lo mejor para todos, hay unos derechos. Esa es la responsabilidad de la Iglesia, es la responsabilidad de cada uno, que también cada uno, la Iglesia tiene que ofrecernos medios para formar nuestra conciencia, para tener esa delicadeza de conciencia, pero también cada uno tiene que, ¿qué es lo que pasa? Que a veces vamos a lo que nos interesa, me interesa mejor tener una conciencia light que tener una conciencia, ¿verdad? Y dejarme llevar por lo que todo el mundo dice va a hacer que por lo que yo realmente debo hacer. También que antes explicitabas algunos pecados, ¿no? El mismo Jesús en los evangelios se va a veces con los 10 mandamientos y los explicita de otra manera, o en el caso de la infidelidad, que no seas infiel cuando ya estás pensando en otra o deseando a otra persona. Yo era en la catequesis de los padres, muchas veces los padres me preguntan eso que decía usted antes, ¿por qué tengo que confesarme con un cura, no? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia a confesarme y no puedo confesarme con Dios? Yo suelo contestarle que si yo ofendo a un miembro de la familia de ellos, no solo se siente ofendido el miembro ese, sino que se siente ofendida toda la familia, y que también la iglesia somos una familia. Y si yo ofendo a un miembro de esa familia, tengo que pedir perdón, pero yo no puedo ir a toda la iglesia, a todos los cristianos, a pedirle perdón, porque es imposible. Eso es lo que decíamos antes, que la reconciliación. Está bien la contestación esa para los padres. También está que la presencia de Dios en nuestra vida se hace por medio de signos concretos. Los sacramentos son signos especiales de la presencia de Dios en la vida de la persona humana, que celebramos en la iglesia. ¿Y esa respuesta está bien para sí, ellos? Sí, podés completarla con esto, de que también es el signo, que todos los sacramentos tienen un signo, y dice también una pareja se puede decir que se quiere más en una cena romántica que a lo mejor en el momento del nerviosismo de la iglesia, pero el sacramento está en ese momento que hay un signo comunitario. El establecer tiempo, que cada uno establezca su tiempo para confesarse, no caemos en la misma, en lo mismo que estamos haciendo hasta ahora, que se ha dado en Altera, todo el mundo se confesaba antes de comulgar, y como después se estableció que había pecados que podíamos confesar con Dios y ir después a comulgar, ¿no podemos también seguir pecando en eso o cayendo en eso de que...? Sí, pero lo que yo me refería es que eso es uno de los criterios, que cada uno en su conciencia vea. Entonces no nos vayamos al extremo, porque incluso la misma iglesia nos dice confesar una vez al año, pero no es lo normal, es decir, es por garantizar un mínimo, pero la moral del cristiano es extender al máximo. Y si yo descubro que a mí, por mi vivencia, me viene bien celebrar el sacramento de la penitencia cada 15 días, o cada mes, o cada 2 meses, me lo tengo que proponer, aunque sí, no me tengo que descuidar. Entonces soy yo el que me tengo que decir, oye, pues yo necesito el sacramento de la penitencia cada X tiempo. Lo que supone una mayor, diríamos, exigencia de cada uno. No es lo que me dicen, porque dicen, bueno, pues me confieso cada vez que celebran una celebración de la penitencia, porque es algo bueno que hacen, pero a lo mejor yo necesito más veces celebrar el sacramento de la penitencia. Es decir, ni todos los días, ni lo extremo. Entonces, que tiene que ser la persona al ritmo de su experiencia de fe, que tiene que ir creciendo. Voy integrando el sacramento de la penitencia en esa experiencia de fe que debo tener. A mí me ayuda a pensar si he pecado leve o gravemente, si el concepto de he consentido plenamente o no, ¿no? Me viene un pensamiento
y digo, bueno, pues ese, me doy cuenta, ¿no?, de ese pensamiento y lo quiero, lo acepto y lo consiento. Entonces me ayuda este análisis de mi conciencia para yo examinar mi conciencia y ver si he ofendido al Señor, no he sido fiel a su amor en estos parámetros, ¿no?, en este concepto de, bueno, he consentido plenamente, me ha venido este pensamiento, he consentido lo que digo o no. Es que me faltó decir, porque me apuraba el reloj, en que para que haya pecado tiene que haber tres condiciones. Libertad. Yo puedo hacer una cosa grave, pero si no soy libre para hacerla, es decir, si a mí me obligan a matar a alguien, yo estoy haciendo lo peor que puedo hacer, pero que yo no soy libre, es que me obligaron. Entonces yo puedo tenerlo, hay que tener consentimiento, es decir, no solo que yo sea libre, sino que yo quiera hacerlo, y también que sea materia, es decir, porque mate una hormiga no me puedo plantear un pecado, ¿no? Ahora si matamos una rata no podemos matar. A la cárcel para darse mata la rata. Antonio. Seguro que lo dijiste, pero subrayar que una cosa es confesar y otra cosa es el acompañamiento espiritual, que mucha gente cuando va a acercarse a la confesión lo confunde y muchas veces va, pues tengo un problema o tengo una situación. Entonces a mí me parece importante eso también, ¿no? Que una cosa es confesión y otra cosa es pues ir a hablar con el cura o un problema que tengo y necesito un acompañamiento en un momento determinado. Sí, yo distinguiría tres cosas, le añadiría una más a la tuya. Una es cuando voy a contar una historia y a veces de la vecina, ¿no? Y uno no sabe de qué le pido perdón, digo de qué le perdono, si no me ha contado sino la vida de la vecina o me ha contado un problema que tiene de salud. No le voy a dar solución porque si no me han dicho nada de poder dar la bendición. Es decir, por lo tanto, el sacramento es para nuestro pecado, nuestro encuentro con Dios. Otra cosa es, como dice Antonio Juan, de acompañar, es decir, que yo hablo más tranquilamente con el sacerdote o con otra persona que no tiene que ser el sacerdote, pues para llevar un poco un ritmo en mi vida y poder, diríamos, ir creciendo en mi fe, ¿no? Entonces voy viendo las dificultades que voy teniendo en el proceso. Que eso no es a lo mejor el momento oportuno en el confesionario, sobre todo cuando estamos esperando a que la otra persona, porque tanto para el sacerdote va a empezar la misa como la persona, pues es la que está esperando. A lo mejor es otro momento para el acompañamiento. Y en el momento de la confesión es especialmente para el sacramento. Otra cosa es que yo puedo tener un acompañamiento y en ese acompañamiento también aprovechar para confesarme, pero son estas cosas distintas. No sé si me explica. Nosotros estábamos hablando ahora antes de empezar esta charla y aquí mi amiga decía que una persona, por ejemplo, o yo le entendía así, a lo mejor ella explique mejor, que una persona en el momento de su fallecimiento, cuando ya está dando los últimos y no se ha confesado y se arrepiente, entonces pide perdón a Dios y Dios le perdona, pues lógico. Entonces, ¿qué pasa con esa alma? Es el solo hecho de que se arrepienta sin confesarse y sin recibir sacramentos últimos, ¿va al cielo o qué pasa con ella? Pues yo quiero saber. La Iglesia tiene un principio así que entendí yo a ella. La Iglesia tiene un principio que dice de internis neque ecclesia, es decir, de lo interior, es decir, fíjense que la Iglesia canoniza, declara santo a mucha gente, pero no declara a nadie que se condene. La Iglesia no ha dicho nunca que esta persona está condenada, ¿no? Porque Dios es el que, y eso no lo sabemos nada, es decir, si esa persona en el último momento se arrepintió de su vida, ¿no? O en ese momento tuvo está ahí, esa persona se pone o la ponemos en las manos de Dios, pero no podemos decir que esa persona se condenó ni a dónde va, ni nada. Supuestamente pedimos para que vaya al cielo. Porque yo entonces también le dije allá, pero lógico, si se muere, pues Dios es misericordioso y infinitamente. Y que no sabemos lo que sintió. Pero hay otra cosa, yo le explicaba, le comentaba. Tú al final yo no. Le dije, pero si esa persona se arrepintió en esos momentos y a la hora de la verdad no se muere, está en la obligación, digo yo, de
Otra cosa es cuando sea consciente, porque esta persona ha pedido perdón a Dios, pero no ha celebrado el sacramento. Entonces sí es necesario que después se confiese, no que se gane ahí el paseo. Yo lo que me refería exactamente, claro, una persona que no haya cometido pues algo muy grave, pero, o incluso sea una mala persona, pero en ese momento justo de que se va a morir se da cuenta de que lo ha hecho mal y puede pedir de corazón perdón, no porque se va a morir, sino porque siente que lo ha hecho mal. Por eso decía que una de la interpretación del pecado mortal no es solo cuando hacemos algo grave, sino también hay algunas personas, algunos moralistas que hablan de pecado grave en esa situación y de pecado mortal solo cuando una persona en el momento final de su vida toma la decisión de su vida. Y basta con que le diga al Señor, perdóname toda mi vida, pues ya está en un momento crucial que está, diríamos, mirando toda su vida, ¿no? Está mirando una vida que va a continuar. Yo sigo en la idea, pero si no muere tiene que confesar eso. Lo normal es que después celebra el sacramento porque está viva. Claro, después de la universidad, claro, porque también sí, nada más perdone que nos hemos pasado de la hora. No, pero está bien. Un montón. Muchas gracias por invitarme. Yo traía algunas zonas de estas de reflexión, pero no porque sea modelo, sino para que pueda servir una referencia de lo que quise decir, como ejemplo de lo que quise decir. Pero claro, lo traje no sé de cuántas, pero pensando que iban a 15 o 20, pero yo la dejo aquí, quien quiera me interese cogerla, la coge, pero simplemente una reflexión como el párroco de cada parroquia puede dar la suya de una celebración de la penitencia, esta es una más que puede ser muy distinta, pero bueno. A ver aquí si alguien interesa. Señor, perdóname y dame tu gracia para perdonar. Perdón, Señor, perdóname y dame tu gracia para perdonar. ¿Cuántas veces